días, mi nombre es Jessica Figueroa y realizaré a continuación un análisis literario de la obra Los ojos de los enterrados del autor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, esto como una asignación del curso de literatura guatemalteca del siglo XX. En primer lugar, hablaremos un poco sobre el contexto de la obra y enfocados en la publicación del texto, diré que se publica en 1960. Es la tercera entrega de la trilogía bananera en la que Asturias denuncia la explotación de los trabajadores guatemaltecos por parte de la United Fruit Company. La primera entrega fue Viento Fuerte, seguida de El Papa Verde y finalmente Los Ojos de los Enterrados. Esta historia está fuertemente ligada al contexto histórico de Guatemala y el poder de Estados Unidos en Guatemala y Centroamérica. El contexto de la situación política en Guatemala, puedo mencionar tres aspectos importantes. El primero, la dictadura bajo la cual se encontraba en ese momento, una dictadura en manos del presidente Ubico, con un régimen represivo y apoyado por el ejército, y un gobierno que está alineado fuertemente con los intereses no del país, sino de esta empresa. En temas sociales, la crisis y oposición que existe, ya en los años 40 se percibe el malestar en los sectores urbanos, se empieza a gestar ya algunas revoluciones, sin embargo, no tienen éxito. Posteriormente veremos los motivos por los cuales no tuvieron ese éxito que finalmente se logra con la revolución de 1944. En el año de 1944 se realiza una protesta encabezada por los estratos educativos. Esta protesta fue reprimida y provocó la muerte de una maestra. El pueblo se une y para realizar una huelga general existe todo un proceso para poder llevar a todo el pueblo hacia esa huelga general. Y finalmente, el 20 de octubre del año 1944 se obtiene la victoria con esta revolución e inicia un periodo democrático que dura 10 años, de 1944 a 1954. A este periodo se le conoce o recuerda como la primavera democrática. ¿Cuál es la temática de la obra? Primero mencionaré que la lucha social, el pueblo guatemalteco se une y enfrenta a los grupos de poder. En esta obra específicamente, Miguel Ángel Asturias utiliza de forma repetida una frase que representa el grito de guerra de la revolución, Chos Chos Moyón Con, que es la frase con la cual todos se identifican, todos los que están dentro del movimiento revolucionario se identifican y reconocen. La esperanza de cambio, aunque la obra fue escrita en 1960 o fue publicada, perdón, en 1960, época en la cual el régimen dictatorial había vuelto a Guatemala, ¿verdad? Y esos 10 años de libertad habían finalizado. Asturias necesita dejar por escrito este triunfo que, aunque bastante breve, fue trascendental para el pueblo guatemalteco. Existe ahí una temática entonces de esperanza y cambio. El simbolismo dentro de la obra puede ser mucho más extenso. Voy a mencionar algunos aspectos bastante representativos. Primero, los ojos de los enterrados alude a la lucha social. Me refiero con esto a que para el pueblo era necesario buscar y encontrar la justicia porque ellos entendían o se percibía que las personas que habían muerto estaban esperando la justicia y era necesario cerrar sus ojos.
y hasta el momento en que esa justicia llegara, los ojos iban a ser cerrados. En una de las frases en donde participa este personaje Juanbo, que la voy a leer a continuación, se lee de la siguiente manera: por tu Señor Padre debes hacerlo, por Él, Padre muerto con los ojos abiertos, todos los muertos, Juanbo, enterrados con los ojos abiertos, todos, Juanbo, todos, mientras reine en el mundo la injusticia, y por eso debes ayudar a la huelga grande, para que haya justicia y paz y ellos cierren sus ojos. Esta cita se encuentra en la página 310. También algunos nombres de los lugares o personajes que tienen un simbolismo especial. Uno de ellos, el nombre de la cantina donde se reúnen tanto civiles como personas del ejército, militares. La cantina se llama Dichoso Fui, y varios de los personajes extienden este reclamo de cambiar el nombre a Dichoso Soy. Sin embargo, la persona dueña de este lugar le dice que no lo cambiará porque representa esa dicha que existió en el pasado, pero que actualmente no existe. El nombre de Tabío San, que es el representante de las personas que están en las plataneras en el sur del país, se llama o se hace nombrar Tabío San. Sin embargo, al final de la novela, cuando ya la huelga está por realizarse, uno de los trabajadores lo invita a cambiar su nombre de Tabío San a Sansur, y el motivo de esto es que si él se llama Tabío San, lo pueden confundir con el San que tienen en Estados Unidos. Sin embargo, si él se llama Sansur, saben que es un santo, pero que es representante del área sur de Guatemala, que es el lugar donde él está a cargo de la revolución. Algunos elementos naturales que parecen estar vivos dentro de la obra, por ejemplo, la luz del fuego que sale del ocote en la caverna. Y respecto a esto existe una cita: relámpagos negros por las pantallas cóncavas y en las bóvedas desparramábanse en la lluvia de pestañas que formaban en el sueño serpientes de cascabeles luminosos, pies y sombras contra sombras y pies, sombras que brincaban con golpe de saltamontes a posárseles sobre los hombros, sombras que volaban sobre sus cabezas, en sus cabezas, perdón, como aves de plumaje de luto, así iban, así avanzaban contra asombro y marea. Está en la página 239, es como se describe a esas sombras que salen de las llamas del ocote mientras ellos van en la caverna. Además, la caverna en la que se esconde Tabío San parece tener vida propia. Se dice que se escuchan susurros, que habla, las voces que están allí dentro cuando realmente no existe nadie. El tiempo cíclico en la trilogía es otro simbolismo de esa lucha por querer salir de la opresión y esa constante de regresar nuevamente a, a ese, a esa opresión, no solamente extranjera, sino también de parte de los políticos del país. Recordemos que esta obra se escribe o se sale a la luz ya publicada en 1960. Ya Guatemala había caído nuevamente en un régimen autoritario, así que ese tiempo cíclico en la trilogía es sumamente importante. Luego encontramos la muerte de Bobby y Maker Thompson, que son los representantes estadounidenses de acuerdo a la obra, y esto representa la victoria del pueblo. La muerte de Bobby Thompson se da o la escena se representa
en un ambiente bastante desesperanzador para ellos como estadounidenses, hasta un tanto burlesco de parte de quienes están resguardando el cuerpo, mientras lo tienen a él sobre una mesa. Existe un personaje que no deja de masticar chicle, que lo ve como menos, no le parece algo tan importante. Y la muerte de Maker Thompson, que sucede poco tiempo después, también nos permite visualizar a este gigante, a este magnate reducido a un ser inutilizado por la enfermedad. Sin embargo, aunque esto pudiera aludir a la esperanza y que definitivamente así es, no debemos olvidar que existe un símbolo aún más importante al final de la novela, que es la presencia de Aurelia Maker Thompson, esta dueña ahora de todas las acciones de la compañía y dueña de la toma de decisiones. Ella incluso dice: la frutera soy yo actualmente. Y esto simboliza el retorno del poder y la explotación hacia Guatemala, que se da 10 años después, tal como lo vimos ya en el contexto histórico. Los protagonistas o personajes principales de la obra, mencionaré algunos. Es importante también recalcar que Asturias no solamente nos deja personajes que trabajan de forma individual, sino personajes sociales, personajes grupales como el pueblo explotado y los barberos, que veremos también qué es lo que ellos representan. El pueblo explotado, no podemos mencionar a un personaje que represente específicamente a ese pueblo, porque existen diferentes grupos en diferentes localidades del país que se unen y que todos con diferentes nombres, con diferentes voces, están realizando una lucha conjunta. Tenemos a Juan Pablo Mondragón, al que reconocemos previamente como el personaje que está escondido en la caverna. Él es quien es reconocido como el líder de toda esta revolución, el que llega a unir y motivar sobre todo a quienes están en el sector de la costa sur para realizar esta huelga general. Malena o Rosa Gavidia es el personaje que representa a todos los maestros, este sector que fue sumamente importante en esta huelga y en esta revolución del 44. Encontramos al capitán Cárcamo, que aunque es un militar, forma un aspecto importante o juega un papel importante dentro de la revolución al esconder información sobre esta huelga y luchar para que algunos de los promotores de la misma no sean apresados, específicamente Malena o Rosa Gavidia. Los barberos. Menciono acá a los barberos porque me parece que ellos representan a un estrato importante y se les menciona constantemente en la novela, no solamente como el lugar a donde todos se reunían y era como el lugar de convocatoria para platicar, para leer el periódico, para comentar sobre no solamente lo que el pueblo trabajador, obrero, pensaba, sino esta clase media que ya tenía ciertos beneficios, pero que de igual manera tenía miedo de hablar porque tenía miedo justamente de perder esos beneficios. ¿Qué representa entonces los barberos? Los barberos representan esa clase social media que hasta entonces en las dos entregas anteriores no se había pronunciado. Sin embargo, en esta obra lo hace. Leeré una cita al respecto. Nosotros, los llamados clase media aquí, siempre hemos flotado a favor de la resaca de los grandes intereses y las armas, artesanos, comerciantes, profesionales, pero esta vez se acabó nuestra ventaja
de traficantes, páginas 386 y 387 de la obra. Y efectivamente es en esta obra en la que vemos a un grupo de comerciantes cerrando sus negocios y uniéndose a la huelga general. Luego tenemos a Bobby Thompson, el heredero de la compañía, de todas las acciones y de todo el poder, que es enviado a Guatemala con el propósito de librarlo de una posible guerra que se cree se puede librar en Estados Unidos, y se le envía a Guatemala para resguardarlo. Sin embargo, encuentra acá en Guatemala a la muerte. Y por último, Juanbo. Juanbo, él es el mulato que vivió en la casa de Maker Thompson y se crió junto a Bobby Thompson, un mulato que no es dueño de nada, pero que ya está acostumbrado a los beneficios de vivir en la casa grande, en la casa de los que tienen el poder, y juega un papel muy importante porque acompaña durante toda la trama a Bobby Thompson, incluso hasta el momento de su muerte, y es quien lucha finalmente por justicia por la muerte de Bobby Thompson. Sin embargo, esto no lo logra. Y en un análisis o comentario crítico general de esta novela, menciono que es una novela comprometida con la realidad guatemalteca y latinoamericana. Denuncia o es una denuncia social con un estilo sumamente poético, como es el estilo inconfundible de Miguel Ángel Asturias. Usa elementos retóricos y Asturias tiene una evidente inclinación por la anáfora. La podemos encontrar en casi toda la novela. Y es una crítica social y revelación de los grupos de poder nacionales y extranjeros que tomaron el control del país y que económicamente estaban apoderados de él. Me parece sumamente interesante que, aunque enfocamos esta historia únicamente en el poder estadounidense, Miguel Ángel Asturias nos permite en un breve extracto que lo voy a leer a continuación. Menciona también a otros poderes extranjeros que estaban acá dentro del país, quizá un poco escondidos, pero que existieron y que justamente Ubico les tenía cierta preferencia y luchaba porque tuvieran lo mejor en infraestructura, en carreteras, en caminos, pero esto debido a que existía también un interés que iba más allá. En uno de los extractos de esta obra menciona cuando ya está por realizarse la huelga y Ubico se encuentra acorralado y no sabe qué hacer, está luchando por mantenerse en el poder. Se lee de la siguiente manera: hubo un como debilitamiento de su instinto primario y ladinamente evitó que se ametrallara al pueblo, hablando de Ubico, y decretó que se cancelara la deuda inglesa para aclarar que el país no le debía nada a nadie y, esto es importante, la nacionalización de la propiedad alemana para anunciar el enriquecimiento del 100% del patrimonio nacional. Una de las cosas que Ubico trata de hacer para no perder el poder. En análisis final, Miguel Ángel Asturias nos presenta por medio de estas obras información histórica importante en la que devela todo lo que está ocurriendo en Guatemala, no solamente a nivel político, a nivel social, nos permite conocer de primera mano lo que ocurrió en el país en esa época. Esta historia es no solamente trascendental,
sino que es una historia que sigue estando vigente por los temas que aborda: la explotación, la desigualdad y la memoria histórica tan importante para nuestros pueblos. Sigue siendo una historia que es parte de nuestras sociedades. Asturias logra con todo esto brindarnos no solamente una obra de entretención, sino que nos permite reconocer que la literatura también es un acto político y una forma de resistencia, una forma para mantener esa memoria histórica. Muchas gracias por escuchar este análisis sobre la obra Los ojos de los enterrados de Miguel Ángel Asturias.